Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan en el acto de hoy, aquí presencialmente en Radio ECA, en la avenida Escalerita 64, en Las Palmas de Gran Canaria, y también a quienes nos siguen en el canal de YouTube de Radio ECA o a quien pueda verlo en otro momento. Muchísimas gracias por asistir a este acto sobre la comunicación eficaz sobre la Unión Europea y los retos que tendrá en el año, que tiene en el año 2022 y los retos que tendrá en el año 2023. Les voy a presentar a quienes van a participar en la jornada para después ya inmediatamente empezar con el debate. La jornada la inaugurará y nos acompañará durante todo el acto Eugenia de la Rosa Alonso, que es representante responsable de comunicación digital de la representación de la Comisión Europea en España, quien está por la Comisión Europea encargada, responsable junto con el resto del equipo de la misma, de la comunicación en el ámbito digital. Junto con Eugenia nos acompañarán 4 periodistas, uno está a punto de llegar, que debatirán y que reflexionarán con nosotros sobre esa realidad de la Unión Europea en la que entraremos después. Victoria Caro, periodista de Radio ECA, presenta en el magazine Lo Nuestro. Miguel Ángel Dalguani, periodista de la Radio Televisión Pública de Canarias, director y conductor de La Noche y presentador también de Fuera de Plano. Marta Cantero, jefa de contenidos de Canarias Ser, de la cadena Ser en Canarias, y Francisco José Fajardo, redactor de Canarias 7. Por lo tanto, hemos intentado buscar desde quienes organizamos el acto, que somos Europa Direct Canarias, ahora presentaré a Cristina Santana, el Consejo Canario del Movimiento Europeo y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos intentado buscar periodistas de los 3 medios habituales de comunicación, escrito, radio, televisión, y de ambas provincias para que reflexionasen con nosotros. Y a estos periodistas y estas periodistas les acompañará Jorge Pasos, el ciudadano canario participante en la conferencia sobre el futuro de Europa. Ahora también hablaremos un poquito de Jorge cuando vayamos a presentar al resto de participantes. Y Cristina Santana, la directora de Europa Direct Canarias y también, como siempre, protagonista en la organización de todos los actos que hacemos en el ámbito europeísta en Canarias. Así pues, vamos a iniciar el acto dándole paso y la palabra a Eugenia de la Rosa Alonso para que en una primera intervención contextualice la actividad de la Comisión Europea, nos hable de la trascendencia que para la Comisión tiene la información sobre Europa y pueda dar inicio al mismo. Eugenia, cuando quieras. Buenos días a todos y muchas gracias pues, a Radio ECA, a todos los que participáis, a Europa Directo también, que está ahí al pie del cañón a nivel local, a la Universidad también de Las Palmas. Y nada, bueno, yo deciros que estoy muy contenta de participar en esta jornada, en primer lugar porque nos saca de alguna manera de nuestra burbuja. Me apetece mucho escuchar las reflexiones en torno a la información europea que tenéis profesionales de la información, pero desde el otro lado. O sea, nosotros como parte institucional hacemos mucha comunicación institucional y estamos, por decirlo de alguna manera, en nuestra pequeña burbuja, pero yo tengo muchas ganas, me parecen interesantísimas todas esas reflexiones en torno a la información europea que vais a compartir en la próxima hora. Pues además tenemos a Jorge, ¿no?, que ha participado en la conferencia sobre el futuro de Europa, a la cadena Ser, o sea, tenemos pues muchísimos profesionales de la información que creo que pueden aportar una visión súper interesante. Y yo quería compartir con vosotros algunas reflexiones en torno a la información europea, quizá desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista personal. Sé que durante esta jornada también tocaréis temas interesantísimos como es pues la comunicación en torno a la guerra de Ucrania, la presidencia española, que será en junio de 2023, también el papel de Canarias, ¿no?, como presidente dentro de la presidencia de la RUP este 2023. Y yo me voy a salir un poquito de estos temas tan de actualidad para compartir estas como 4 reflexiones y una serie de retos, ¿de acuerdo? La primera reflexión, y estos días lo estamos viendo mucho, es que nos gusta el drama. Y el drama crea opinión pública.
Es decir, lo que ha ocurrido estos días en el Parlamento Europeo, que evidentemente es un tema grave, importante, por el que precisamente la presidenta del Parlamento Europeo ha tomado rápidamente cartas en el asunto, está haciendo muchos titulares y en la opinión pública, en la ciudadanía, se está hablando mucho más de este asunto que realmente pues, de logros importantes a 27 países, como por ejemplo las sanciones, los distintos paquetes de sanciones a Rusia, la compra de vacunas, la compra conjunta de vacunas, que fue todo un logro en el contexto de la pandemia. La compra también o el acuerdo que se estableció a nivel Consejo para la compra de equipamiento militar. Es decir, en la Unión Europea han pasado cosas clave en los últimos años y al final lo que llega o lo que se comunica es un poquito el drama y esto genera opinión pública, ¿de acuerdo? La segunda reflexión que me gustaría compartir con vosotros es que hay cosas dentro de la dinámica de información europea y quizá vosotros como periodistas podáis constatarlo, es que hay clásicos que funcionan, ¿no? Concretamente, pues la información que es tangible y la información que es humana. El Erasmus, un clásico. O, por ejemplo, dentro de la que funcionan, ¿no? El medio ambiente, el cambio climático, especialmente para conectar con audiencias jóvenes, siguen siendo, bueno, pues temas que tienen mucho tirón y que nos ayudan a vender la idea de Europa y a vender de manera positiva la Unión Europea, que cada vez es más importante. La tercera reflexión que me gustaría compartir con vosotros y con toda la audiencia de Radio ECA es que al final es importante simplificar. Creo que la jerga de las instituciones europeas es compleja, complejísima, ¿no? Cuando tú le dices a un ciudadano, no, es que el Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea, o las diferentes reuniones que se mantienen a nivel Consejo Europeo, luego tienes la Comisión, el Parlamento, bueno, en fin, que esto es un cóctel de términos que resulta complicado de entender, bueno, pues al ciudadano de a pie. Por eso, desde las instituciones europeas, desde hace años, estamos apostando por lo que llamamos campañas de comunicación corporativa, campañas institucionales de comunicación corporativa donde al final no tenemos el logo de la Comisión, del Parlamento, sino simplemente la bandera de la Unión Europea y trabajamos sobre el concepto de marca Europa y marca Unión Europea, porque al final es lo que importa, ¿no? ¿Qué impacto tiene la Unión Europea en los ciudadanos? Poco importa que sea la Comisión, el Consejo o las decisiones del Parlamento. Entonces, ya os digo, simplificar y trabajar en términos, valga la redundancia, más simples, creo que puede ser un elemento que ayude también a que nuestra comunicación sea más fluida y más sencilla. Y luego, la cuarta reflexión también es, bueno, pues me parece que esto refleja muy bien el cambio, bueno, o la profesionalización de la comunicación que hemos tenido dentro de las instituciones europeas, y es que asumimos que hay otros que cuentan Europa mejor que nosotros, claramente. Por eso hemos empezado a trabajar de manera pues, intensa con influencers, o por ejemplo ahora mismo pues junto con el programa de televisión española Gen Place, que es la cadena joven de radio televisión española, pues hemos desarrollado un programa que se llama Gen Erasmus, y bueno, pues que invito también a todos los oyentes a verlo y a echar un vistazo, donde se refleja al final la vida de 5 Erasmus, 5 jóvenes que están haciendo Erasmus en distintos puntos de la Unión Europea. Esto, bueno, pues Gen Erasmus es divertido, es, bueno, pues entrañable y también traslada esos valores comunes europeos.
Y esto también me lleva, bueno, pues a plantearos quizá 3 retos que tenemos por delante las instituciones europeas. En primer lugar, bueno, pues nuestra presencia en redes sociales, como por ejemplo TikTok. Yo siempre he dicho que en comunicación hay que pescar donde están los peces, y ahora mismo los peces, los jóvenes, se informan en TikTok, pasan muchísimo tiempo en esta red social, pero las instituciones europeas, por una cuestión de datos, no tenemos cuentas en redes en esta red social. Pues tenemos que plantearnos si en el futuro nos puede merecer la pena de verdad estar en TikTok, o qué es lo que va a pasar con Twitter, ¿no? Acabaremos todos migrando a esta famosa red social que se llama Mastodon, que está cogiendo cada vez más bueno, pues, importancia, ¿no? Son retos y son decisiones que tendremos que tomar en el corto plazo. Y otro reto que me parece importante, bueno, pues es la desinformación. Dentro de poco tenemos elecciones al Parlamento Europeo, también en España bueno, pues, se plantean elecciones, entonces, bueno, pues de alguna manera la desinformación estará cada vez más presente. Las instituciones europeas tenemos un reto y tenemos que trabajar con muchísimos socios precisamente para trabajar en torno a la desinformación. Y luego también el último reto que me gustaría apuntar es la evaluación de nuestras acciones de comunicación, ¿no? Es muy válido, pues, tenemos que reflexionar, tenemos que escuchar a distintos públicos para saber qué impacto tienen las acciones de comunicación de las instituciones europeas, pero cada vez más tenemos que profesionalizar la evaluación, porque eso también da sentido bueno, pues al trabajo de comunicación que hacemos desde las instituciones europeas. Y con esto, bueno, pues concluyo. Os agradezco mucho esta invitación, esta oportunidad que le habéis dado a la Comisión Europea en España de compartir espacio con vosotros. Y estoy también encantada bueno, pues de escuchar todas vuestras valiosísimas reflexiones en torno a la información europea. Muchísimas gracias, Eugenia. Recordamos, Eugenia de la Rosa Alonso, responsable de comunicación digital de la Comisión Europea en Madrid. Como nos vas a acompañar, si quieres hablar, con levantar la mano, pues aquí creo que vamos a hacer bastante evaluación sobre la información que nos llega sobre la Unión Europea. Yo creo que has tocado 5 claves de la Unión Europea, la que verdaderamente hemos comentado antes, que la idea es que el debate sea lo más fluido posible. Hemos preparado nosotros 3 grandes temas de comunicación sobre la Unión Europea que creemos que son importantes hoy en día y que lo serán en el futuro. El primero es la realidad de la información sobre la guerra de Ucrania y sus efectos, la crisis energética, la inflación, todo lo que está suponiendo desde el punto de vista de la política exterior de la Unión Europea y los derechos humanos. Ese es el primer bloque. Un segundo bloque que hablase de la trascendencia que va a tener para nosotros la presidencia de España de la Unión Europea en el segundo semestre de este próximo año, a partir de julio a diciembre, y los grandes temas de esa presidencia. Y unido a esa presidencia, la importancia que tiene para Canarias, que también Canarias, desde noviembre del año pasado, sea presidencia de la conferencia de la RUP, y que quizás pueda influir un poco más en la Comisión, a través de la unidad RUP, en las políticas, en la comunicación, como comentaba Eugenia también, y en los intereses que tenemos las RUP en general, en este nuevo año de presidencia española también, cuando estamos hablando, creo que, de 3 aspectos fundamentales para las mismas, como son toda la política de Fit for 55, el tema de la protección climática y las medidas legales que van a haber al respecto y cómo nos pueden afectar a las RUP. También, por supuesto, migraciones, el Pacto de Migraciones y su negociación, cómo va evolucionando. Y, por último, el tema del turismo, ¿no? Volver a poner el turismo en primera plana en la trascendencia también con la Agencia Europea. Así que, hablando de esos 6 esquemas, yo creo que hay uno muy interesante del que hablamos hoy en día mucho. Nosotros pensamos en los actos y la realidad nos atropella, el drama, ¿no? Parlamento Europeo, noticias que llegan, porque los ciudadanos conocen las noticias que les llegan,
Nosotros pensamos 3 temas importantes para el futuro, pero evidentemente no se puede hablar de comunicación de la Unión Europea hoy en día sin hablar de lo que está pasando en el Parlamento Europeo, de la vicepresidenta, de la investigación por corrupción, pero por supuesto también bajar a lo tangible y a lo humano. Y aquí tenemos a Jorge Pasos, que a lo mejor es, bueno, no voy a decir que es lo más tangible y humano que tenemos aquí, evidentemente, porque sería feo que lo fuese, pero sí que es un ciudadano que estaba en su despacho un día por la tarde, siempre nos cuenta la historia, y le llamaron de la Comisión Europea y le preguntaron, ¿usted quiere participar en la conferencia sobre el futuro de Europa? Y bueno, como muchos de nosotros a lo mejor, bueno, quizás los que estamos en el movimiento europeo menos, pero preguntó, ¿y eso qué es? Y una vez que empezó, pues fue un gran protagonista de esa conferencia. Seguro que Eugenia recuerda bien la foto final en Bruselas, en la que él estaba en el centro justo. Canarias estaba en el centro de Europa, como siempre queremos decir, entre las 2 presidentas, en la presidenta de la Comisión y la presidenta del Parlamento. También la jerga. Hay que hablar de la jerga, y ahí invito a cualquiera que hable de la jerga. Si es tan difícil, los europeístas nos parece lo más normal del mundo, pero evidentemente la jerga europea, como comentaba Eugenia, de la burbuja europea a la gente no le llega. Si otros comunican mejor, que seguro que sí, y cómo combatimos esa desinformación. Y en el fondo este acto también es algo de evaluarnos a nosotros mismos como movimiento europeo y como sociedad europeísta, que evidentemente sentimos que no llegamos a la gente. Aquí hay algunos estudiantes del Diploma de Estudios Europeos o de programas sobre ello que cuando explicamos cosas nos dicen, no, yo hasta llegar aquí no sabía absolutamente nada de esto, nada. Y eso nos pasa cada año, y es la realidad. Con eso convivimos y hay que admitirlo. Así que yo primero le daría la palabra a los periodistas por el orden en el que les apetezca. Yo creo que si quieren orden geográfico, físico o orden en el que estén sentados, y un poquito sobre esos temas, los que hemos hablado o lo que quieran reflexionar sobre esa dificultad que tenemos para comunicar sobre la Unión Europea, puedan darnos una primera opinión para lanzar el debate. Marta me mira con mala cara como diciendo a ver si va a ser ella, pues básicamente como ella tiene el micrófono cerca, si eso, nos vamos acercando a los micrófonos para que se nos escuche también bien. Vale, bueno. Cadena Ser, que sea la primera. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, por participar aquí, que me parece un tema de verdad interesantísimo. También, le digo, complejísimo. Y yo también quiero hacer una precisión de entrada sobre lo que voy a decir. Yo tengo una visión muy crítica de lo que vamos a hablar porque trabajo en un medio de comunicación y los medios de comunicación o tenemos una visión crítica o somos un gabinete de prensa y hacemos propaganda. Es decir, ese punto de diferenciación me parece interesante destacarlo porque no quiero ser demoledora en algunos de los comentarios que voy a hacer, porque también creo que hay otras cosas muy positivas que sí se han hecho y quiero compensarlas, ¿no? Pero quiero decir, cuando comentabas antes lo de que nos gusta mucho el drama, ¿no? Por el tema del caso del Qatargate ¿no? Que está tan en boga. Yo creo que no nos gusta, no es cierto que nos guste el drama. Creo que más bien estamos saturados de drama y que lo que estamos buscando casi es poder tener ciertos respiros respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Que en Canarias, por ejemplo, tenemos, hablando de posibles dramas, ¿no? Tenemos el tema de la inmigración, hemos tenido el tema del turismo después de una pandemia, aunque ahora se ha recuperado, y tenemos unas circunstancias muy especiales, que es verdad que somos periferia. Hemos estado en el centro de la foto en alguna ocasión, ¿no? En el centro de Europa por unas circunstancias especiales. También es verdad que Europa ha sido muy sensible con Canarias. Hay muchos debates en los que nosotros, por ejemplo, tenemos en ocasiones con los políticos en la cadena SER, en el que llegamos en determinadas políticas a la conclusión de que casi Europa nos ha entendido más como regiones alejadas y ultraperiféricas que el propio gobierno de España en algunas ocasiones, ¿no? En ese sentido, es verdad que Europa nos ha tratado, digamos, bien y nos ha considerado, ¿no? Y nos sentimos, creo yo, que percibimos que Europa como institución, ¿no? Porque una cosa es la Europa institucional y después tendríamos que hablar de la Europa social, ¿no? O de otro tipo de lo no institucional de Europa, ¿no? Entonces, por no enrollarme mucho y poner en una primera intervención quizás algunos acentos, yo creo que una cosa es difundir las políticas de la Comisión Europea, las políticas que pueden afectarnos como ciudadanos, las políticas europeas, y otra cosa es el ente institucional que es la Unión Europea, que nos resulta
alejadísimo, ¿no? Es decir, lo que pasa ahí en la Comisión Europea, en ese mundo de la política y de la construcción del tal, es que los ciudadanos, yo creo, y yo como ciudadana, digamos, que intermedio, ¿no?, entre la política y lo social, creo que nos queda muy lejos, ¿no? No, es verdad que es complejo entenderlo, pero también creo que es verdad que hay veces que las propias decisiones están muy alejadas de la realidad. Y entonces ahora me gustaría poner 2 ejemplos concretos de eso y ya, si te parece, en una primera intervención, por ejemplo, inmigración, ¿no? El tema porque no es solo qué contamos de Europa y cómo lo contamos, sino qué Europa estamos defendiendo. Y entonces creo que los ciudadanos no se nos consultan, y voy a poner 2 casos, ¿no?, que creo que sería interesante. El tema de la inmigración. No hay política migratoria en la Unión Europea, no hay una política migratoria, muchos entendemos, solidaria, ¿no?, que entienda que un fenómeno como ocurre en Canarias, que tenemos la fragilidad territorial que tenemos, que hemos visto avalanchas de personas llegando en condiciones muy difíciles y no los hemos tratado bien. Los hemos tenido hacinados en los muelles, los hemos tenido en comisarías de mala muerte, con informes de la Diputación del Común, del Defensor del Pueblo, que están diciendo que eso está sucediendo. Y Europa mirando para otro lado, la Europa institucional, ¿no? Y un segundo tema que destacaría, después si acaso lo del turismo me gustaría hacer un apunte, pero ya en otro nivel, el tema de Ucrania, ¿no? Porque yo no sé si existe alguna encuesta en la Unión Europea sobre qué pensamos los ciudadanos europeos sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Porque no he visto en ningún momento que se comparta en los distintos países los ciudadanos qué pensamos. Hay una especie de adoctrinamiento, ¿no? Cuando comentabas antes de, oye, que nosotros tenemos políticas en relación a las sanciones de la Unión con Rusia o lo que sea, ¿no? Pero aquí no se está preguntando al ciudadano, ¿a usted cómo ve la guerra? Porque yo soy, por ejemplo, antibelicista, o sea, yo soy pacifista y creo que las guerras se ganan apostando por la paz, y yo soy muy crítica con la visión que está teniendo ahora mismo y la política de la Unión Europea respecto a la guerra de Ucrania, y en cómo, hablando de información, qué tipo de información nos hace llegar a los ciudadanos, que está absolutamente filtrada, que está absolutamente contada para que pensemos y apoyemos una guerra sí o sí, aunque discrepemos, ¿no? Un poco, si te parece, lo dejo así en una primera intervención. Nada, por supuesto, que cada uno hace la intervención que le apetezca. Simplemente intentaré ir recordando cosas puntuales para poder después iniciar otra vez el debate sobre... Me gusta mucho la reflexión esa de crítica o gabinete de prensa. Eso en el movimiento europeo hemos trabajado mucho, ¿no?, sobre eso, y me parece muy interesante para nosotros también, ¿no?, que trabajamos en el ámbito europeísta. A lo mejor nosotros tenemos en el movimiento europeo, y quienes trabajamos, 2 visiones, ¿no? Una en la que reconocemos, intentamos difundir las bondades, pero también creo que somos muy críticos cuando vemos que las políticas no son europeístas, no son globales, ¿no?, como inmigración. Y los 2 grandes temas que ha sacado, por supuesto, además de lo institucional y lo social, que es la política migratoria, que en la realidad no existe. Sabemos que estamos negociando el Pacto de Migraciones y Asilo, y hay grandes tensiones, grandes crisis entre los 3 grandes bloques, por decirlo así. Estamos, por un lado, los del sur, por otro lado, los del este, que yo creo que han recibido la migración de la guerra de Ucrania, pero creen que es otra cosa diferente, con lo cual también es verdad que es un país diferente, pero no han llegado más a acercarse a nuestras posiciones quizás, y después los del norte, ¿no?, que están más preocupados con los segundos movimientos quizás y con otras situaciones. Pero bueno, me parecen ya temas muy interesantes para seguir con el debate, y por lo tanto, si seguimos de aquí para allá, pues con Victoria Caro, te toca. Bueno, entiendo que es a modo introductorio, ¿verdad? Que luego lanzamos los 3 bloques de preguntas. A ver si la voz me acompaña, me estoy recuperando, espero poder seguir. Creo que el gran reto como medios de comunicación cuando informamos sobre Europa es hacer lo que decimos siempre, no hacer cerca algo que parece lejos, pero que realmente nos influye, y mucho de manera muy directa en nuestro día a día. Creo que tenemos que ser críticos, pero dar la foto completa. Creo que podemos hacer autocrítica. Creo que a veces los medios de comunicación damos fotos parciales, y yo sí creo que a veces nos gusta el drama, porque, recogiendo un poco las palabras de Eugenia, porque el drama vende, y los medios tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando elegimos lo que vende, porque los dramas nos dan muchos likes, nos dan muchos seguidores, nos dan grandes audiencias, pero también alimentan las ideas ultras, ¿no? Entonces entiendo que tenemos que reflexionar sobre cómo contamos las cosas, sobre si estamos siendo honestos con la foto o si nos estamos dejando un poco llevar por
por lo que a la gente le interesa, que a veces nos interesa la carnaza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy honestos en todos los temas, especialmente en los de Europa, porque nos tocan, como decía, muy de cerca. Ha habido un caso de corrupción, es evidente que nada está libre de una posible corrupción, pero yo creo que el prestigio de Europa está en entredicho y que puede ser irreparable dependiendo de cómo gestione esta crisis, ¿no? Al final es cómo se gestionan las crisis, es lo que da y ofrece un resultado acertado, ¿no? No las crisis en sí mismas, sino cómo se resuelven. Y yo creo que al final Europa, entendemos todos Europa como la que fiscaliza de alguna manera también las políticas de los países, y sentir que el que fiscaliza es el que está echando la mano al cajón, preocupa. Entonces, bueno, hacia grandes rasgos creo que tenemos que ser críticos con Europa, pero también con el trabajo como medio de comunicación que hacemos, ¿no? Estamos siendo honestos, estamos asumiendo la gran responsabilidad que tenemos. Yo lanzaría esas preguntas. Bueno, muchas gracias, Victoria, por lanzar otras preguntas que seguro que irán y volverán y nos interpelarán a todos, como reflexionar sobre la comunicación que nos llega y la que difundimos y cómo la hacemos difundir, y también la resolución de la crisis. Estoy también muy de acuerdo que creo que en los últimos años hemos tenido muchas grandes crisis, como el Brexit, como la pandemia, como cómo salir de ella, como la propia guerra de Ucrania. Y creo que desde el Brexit sí que los estados han decidido que solamente lo podemos hacer de forma conjunta. Y ha habido varios ejemplos de ello y han intentado llegar a acuerdos como fuesen, ¿no? El Next Generation fue uno de ellos, muy diferente para lo anterior. Pero es verdad que, por ejemplo, todo eso podría verse ahora, se va a ver evidentemente influenciado sobre cómo saldrán de esta nueva crisis, porque en el fondo la corrupción, como sabemos, es muy sensible para todos los ciudadanos. Otros temas más para el debate, y ahora Miguel Ángel Dacuani, si quieres, tu turno. Yo, la verdad que el papel también es un poco como el de Marta, ¿no? Creo que vengo un poco de Pepito Grillo, ¿no? Y con una voz bastante crítica, ¿no? Partiendo de una base, y es que es más fácil hacer este debate en Canarias sobre la Unión Europea que hacerlo seguramente en Albacete, porque los canarios estamos como bastante agradecidos, creo, por el papel y el estatus que nos han dado dentro de la Unión Europea. Y como decía Marta Cantero hace un momento, incluso a veces superior al que nos reconoce el propio Estado español, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sabiendo de que tenemos una conciencia europea, creo que la información que nos llega es mala, que la información es distante, que yo ayer en la redacción, antes de venir, en una redacción de un medio de comunicación preguntaba, oye, ¿cuándo es el Día de Europa? Y de 10 personas ninguno supo contestarme. Entonces son detalles de decir, oye, los temas los conocemos en la medida que nos afectan. Si las ayudas que nos llegan de Europa nos sirven para que nuestro plátano sea competitivo, para abaratar el coste de la leche, porque vivimos a 1000 kilómetros del territorio continental, Europa va a ser buena. Si las ayudas que llegan de Europa sirven para abaratar el recibo de la luz o topar el precio del gas, nos vamos a interesar por los temas europeos. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con que nos interese el drama. El drama dejó de vender hace mucho tiempo. Si España sigue en el Mundial, nos interesa y le damos cobertura a la selección española, aunque esté jugando en Qatar. Si a España la eliminan del Mundial, que es un drama, en octavos de final, nos deja de interesar. ¿La migración nos interesa? Yo no creo que nos interese el drama de ver a 3 polizones, que son 3 refugiados, en la mecha de un timón. Nos interesa la historia humana de 3 personas que se han jugado la vida por llegar. Hay una diferencia entre el drama y la historia humana. Entonces, yo creo que a los medios de comunicación lo que estamos reflejando son historias humanas en el día a día y que dices, oiga, hace falta establecer una política migratoria de una vez por todas. Yo creo que los temas globales, para dar una visión general que nos interesan a todos, son los mismos. Nos interesan las políticas migratorias, nos interesa una transición energética hacia energías limpias, sostenibles, que sean comunes a todos, y nos interesa una lucha contra el cambio climático. Esos son grandes retos en los que se piensa lo mismo en Albacete, que en Bruselas, que en Lyon, que en Brujas o que en Las Palmas de Gran Canaria. Vale. A partir de ahí todos miramos la realidad en función de cómo nos afecte. ¿Hay subvenciones al plátano? Europa es buena. ¿Hay subvenciones al REA para que los productos no salgan más baratos? Europa es buena. Europa se centra en reflotar la industria del acero y del carbón y tal. Pues no nos interesa porque no nos va nada en esto aquí a los canarios, aunque dentro de una política global.
¿Europa quiere instalar una agencia del turismo en Canarias? Perfecto. Vivimos del turismo. Entonces, los temas nos afectan y son más cercanos en cuanto más nos tocan y nos tocan el bolsillo. Entonces, yo creo que a partir de ahí, bueno, es cuando cada uno tiene que hacer la reflexión. La comunicación, no creo que nos interese el drama. Sí creo que hay demasiadas siglas, demasiada dispersión, ¿no?, a la hora de dar los mensajes, y por eso los mensajes no han calado. Y sí creo que me parece un paso adelante que la comunicación de la Unión Europea vaya cambiando y se vaya adecuando. Pues en TikTok, y no sé si es en TikTok, no sé si es a través de Instagram, no sé si es a través de las redes, pero a todos nos van saltando informaciones de medios de comunicación. A mí me salta cada 2 por 3 un aviso de la cadena SER con un titular sobre sus titulares. Me salta uno del Canarias 7, me salta uno de cualquier información, hasta de una agencia de viajes. No me ha saltado ninguno de la Unión Europea o de los gabinetes de comunicación de la Unión Europea informándome sobre asuntos que puedan ser de interés. Y no estoy de acuerdo tampoco con Eugenia en que dice, oye, es que toca el tema de la corrupción, el Qatargate, ¿vale? Pero es que es noticia hoy. Es que los medios de comunicación vivimos de contar noticias actuales. Ahora, ¿no interesaba la compra de vacunas? ¿Cómo que no? ¿Cuánto se informó sobre la compra de vacunas de la Unión Europea? ¿Cómo se distribuían? ¿Cuánta información no dimos todos los medios de comunicación para tratar de frenar una pandemia que era un problema global? Oye, si hemos vendido más o menos equipamiento militar y hemos cedido más o menos equipamiento militar a Ucrania, es que tampoco España es que se haya lucido, ¿no? Es decir, el debate si ha debido dar más o dar menos es otro debate de fondo, porque yo estoy también un poco en la línea de Marta, ¿no? O sea, a mí me encantaría una posición neutral, pero todo en esta vida tiene un precio. Canarias tiene una posición geoestratégica, bueno, privilegiada, que te permite estar en el medio de 3 continentes, entre Europa, África y América, y eso es, oye, eso es interesante para cualquier alianza, en este caso de la OTAN, porque mis aviones pueden estar engando tranquilamente, mis aviones militares pueden estar engando ante un conflicto en el norte de África, pero también tiene un precio, y es decir, oiga, usted ayúdeme a que la leche sea más barata, a que el plátano sea competitivo, a que pueda vender el tomate antes que Marruecos, y entonces yo le permito, tengo que pagar un precio, tengo que pagar un coste, y el coste es ese que no nos gusta, ¿no? El debate es cuál es el precio. Y bueno, esa es la exposición inicial, ¿no? Nada, muchas gracias también, Miguel Ángel. Más temas para el debate, más temas de qué nos interesa vender o no. Ya he introducido varios aspectos que seguro quedarán a debatir, y no me refiero a la eliminación de España del Mundial, sino ese tema del Día de Europa me pareció muy curioso, lo comentábamos esta mañana, ¿no? Una cosa que siempre hemos solicitado desde el movimiento europeo, que el Día de Europa sea fiesta en toda Europa. Está ese debate muy abierto, ¿no? De si... Claro, pues todo el mundo sabe cuándo es el Día del Pino. Todo el mundo sabe cuándo es el Día de la Candelaria. Todo el mundo sabe cuándo es el martes de Carnaval. Son festivos. Le damos importancia. Si desde la Unión Europea el 9 de mayo no es festivo, pues parece una bobería, pero es que los días importantes son festivos. El Día del Pino es festivo. Y a nadie se le ocurre quitarlo. ¿Y el 9 de Europa por qué no es festivo? Nosotros nos hemos encargado de iluminar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Parlamento de Canarias con la bandera de Europa esos 2 días, pero es verdad, y es así, bueno, evidentemente la Comisión hace millones de cosas ese mes de mayo y el día 9, pero es verdad que para llegar a los ciudadanos hay que compensar siempre, como comentaba, bueno, creo que hemos comentado todo, lo grande, ese drama, y lo pequeño, lo humano, lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Y a lo mejor lo grande es el Día de Europa, como lo celebramos, y lo pequeño es que yo ese día me acostumbre dentro de 10 años saber que todos los 9 de mayo son fiestas, y lo son aquí y lo son en Letonia, que es lo que probablemente nos marque, ¿no? de cara al futuro. Así que nada, mil gracias, Miguel Ángel, por iniciar nuevos datos de debate. Y terminamos con los periodistas, con Francisco José Fajardo, redactor del Canarias 7, que también nos va a dar esa reflexión sobre cómo en la prensa escrita llegan las noticias y se pueden comunicar esas noticias de la Unión Europea en el día a día. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y disculpen el retraso porque acabo de salir de un juicio y ahí se sabe cuándo se entra y cuándo no se sale, ¿no? Por comunicación. Como periodista, por supuesto. Yo, sin querer que esto parezca un día de que vamos a saltar a Normandía y que vamos a ir a por ti en tu casa, yo me adhiero
totalmente a las palabras de Miguel Ángel, de Marta, cuando se refiere a lo que es la comunicación e información. Evidentemente, yo noto una carencia total y absoluta de información, a lo mejor por una cuestión de responsabilidad nuestra como periodistas a la hora de afrontar temas europeos y del conocimiento del medio. También tenemos esa responsabilidad. Evidentemente, somos periodistas, no somos todistas, que tenemos que saberlo todo, de deportes, de derecho, de política, de economía y de Europa también. Entonces, probablemente asumo esa cuota de responsabilidad por parte nuestra, pero también es verdad que la comunicación es compleja, ¿no? Antes, en las primeras intervenciones, cuando se hablaba de cómo comunicar, ¿no?, de la presencia de redes sociales, etcétera, la compañera que habló dice, tenemos que ver si a lo mejor TikTok es la fórmula, tenemos que, yo creo que en esta sociedad no tenemos que, hay que, es decir, se tiene que actuar, el tenemos que es posponer las cosas para el futuro, cuando el presente es el que importa. Es decir, estamos hablando de que no hay comunicación y que no hay ese contacto directo con la ciudadanía, con la joven, con la media edad y con la adulta. También ayer hice el ejercicio, como tú, en la redacción del periódico, que hablé con un par de compañeros y uno me preguntó, oye, lo de mañana, y me dijo, ¿y de qué vas a hablar? De Europa. Y de verdad, te lo digo con total honestidad y es tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero decía, de Europa, ¿y de qué vas a hablar de Europa? Y lo que me dijo uno, coño, del plátano, ¿vale? Es que Europa es el plátano, es carreteras y es... en mi caso concreto, pues yo me enteré que hay una Fiscalía Europea el otro día por el caso Mascarillas, honestamente. E insisto, es una cuestión mía de responsabilidad porque es mi área de competencia dentro del periódico, pero es verdad que Fiscalía Europea, ¿y quién tramita ese procedimiento? ¿Quién instruye? Audiencia Nacional. ¿Así es? La sección penal de la Audiencia Nacional, pues no tiene ni idea, honestamente. He escuchado, sí, pero no nos toca de cerca. Entonces, es verdad que cuando no nos toca, como decías tú, nos interesa, o lo ves ahí, nos interesa cuando dice, no, la Metro Guagua financiada con fondos europeos. Ah, qué bien. Pero ¿quién da? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Son entes ahí que desconocemos, entes institucionales, como también decía al principio. Y es cierto que es complicado. Y es complicado también acceder a esa información, insisto, por mi parte, para hablar con la Fiscalía Europea yo no he sido capaz todavía de poder hablar con ellos para decir, oye, no para pedir información sobre un procedimiento judicial, que está su judice y que no te lo dan, sino para decir, oye, ¿cómo funciona esto? Es decir, saber. No he podido todavía a día de hoy contactar con nadie de la Fiscalía Europea que me diga, oye, ¿qué es, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Que es lo básico para tener un conocimiento del lugar y luego poder afrontar esa información en un aspecto de relevancia y de trascendencia como es este caso en concreto. Entonces, yo me veo un poco perdido y me retrotraigo al principio que ¿qué vas a hablar de Europa? Pues es complejo para mí, honestamente, el afrontar cuestiones concretas. A mi compañera Silvia Fernández, que estuvo aquí también la vez anterior, me dice, coño, sí, de economía podemos hablar. Sí, economía, pero yo creo que Europa no solo es economía, no solo ayudas y concesión de subvenciones, sino es algo más. Entonces quizás eso es el debe que tenemos nosotros primero como periodistas a la hora de conocer lo que es el escenario en el que nos movemos y también a la hora también de trasladar a la sociedad y también que la sociedad muestre interés por temas europeos. Entonces hay que hacer esa conjunción de factores. Los dramas, los likes, las noticias nos gustan. A mí honestamente no me gusta contar asesinatos. A mí. Y vengo de un asesinato ahora, de un juicio. A mí no me gusta. Honestamente, como periodista. ¿Tiene más likes? No sé, la verdad. Como tú decías, tiene más likes si gana España el Mundial o si Las Palmas sube a primera, creo yo. ¿Que son situaciones que se dan y se tienen que contar? Por supuesto. Es que son situaciones que se dan. Es que no estamos obligados a contar. Y honestamente... interesa más a la sociedad un tema de corrupción que si el Fondo Europeo, como tú decías, unas siglas que me pierdo, da una ayuda para el RUF, del REC, del RIC, del FLUNT, yo creo que tiene más like si hay un Qatargate. Es verdad, porque somos sociedad y somos personas que nos movemos por intereses que nos lleguen y que tengamos conexión con ellos por una cuestión de cercanía, de conocimiento, etcétera, no cuestiones tan complejas, estas técnicas. E insisto, no quiero que esto sea un frente común en contra de esa idea. Y por último, creo que nosotros en Canarias también, y me dieron lo que decía Miguel Ángel, somos parte de Europa y nos consideramos parte de Europa porque estamos mucho más conectados que ellos. Hemos siempre tenido, yo creo que aquí en Canarias se sabe quiénes son los europarlamentarios, probablemente en otro punto de España no los conocen, a lo mejor por cercanía, porque siempre ha habido presencia canaria, acento canario en Europa.
y también por nuestra condición, ¿no?, de región ultraperiférica y de isla ahí abajo en el Atlántico, que nos beneficiamos y nos acogemos a muchísimas ayudas y subvenciones y de forma totalmente legítima y lícita. Creo que nosotros somos bastante europeos y nos consideramos europeos en Canarias, es decir, no somos ajenos a los movimientos europeos, aunque insisto que existe un total y absoluto desconocimiento de lo que se hace en política europea. A mí, ¿cuántos correos te llegan a ti de información, de notas de prensa, de propaganda europea? Yo, la verdad es que insisto, la Fiscalía Europea todavía en 2 semanas no me han cogido el teléfono para explicarme cómo se desarrolla un procedimiento penal en la Audiencia Nacional con fondos FEDER. Así que tenemos que buscar otras formas de comunicación, creo que es caduco. Es decir, o ahora o nunca. Y los tenemos que, para mí siempre son situaciones de posponer lo que hay para el futuro. Y a mí eso, pues como periodista no me vale. A mí me vale la información ya, ahora, y porque esto pasa ahora y lo necesito ya. No, sí, a ver si. Y a lo mejor soy un poco crítico. E insisto, responsabilidad mía y nuestra como periodistas de también tener ese desconocimiento, pero evidentemente para conocer también tenemos que tener fuentes de información que nos expliquen, que nos hagan venir y tener un poquito más de cercanía con las instituciones y con los mecanismos que están estructurados para que nos enseñen, nos expliquen y luego nosotros poder contarlo. Nada, pues muchísimas gracias, Fran. Sí. Como comentábamos, más aspectos. Siempre tenemos la dicotomía entre que hay demasiada información sobre la Unión Europea, pero que después también no nos llega información clara, concreta sobre la Unión Europea. Hoy lo hemos comentado muchas veces aquí. Periodistas que debaten con nosotros nos dicen que le llegan muchos avisos de muchas cosas, pero a lo mejor pocos institucionales incluso de la Unión Europea, cuando quizás los que estamos en esta burbuja pensamos que al revés, ¿no?, que de la Unión Europea nos llegan demasiadas cosas. Y otra cosa que también hemos comentado siempre, que se habló aquí el año pasado, en los medios de comunicación ya casi no se pueden considerar siempre todistas, ya no hay especialistas en una sola cosa, sino que cuando Silvia habla de economía, cuando Fran habla de juzgados, pues al final siempre te toca la Unión Europea y es tan transversal que no es tu tema, pero que tu tema te va a poder influenciar. Vamos a intentar ayudar de alguna manera y que por lo menos el acto sirva para algo y igual con la ayuda de Eugenia o de la Comisión en Madrid, pero igual nosotros mismos también, intentar hacer llegar un poco más clara la actividad de la Fiscalía Europea, porque evidentemente es un tema que es importante y, bueno, no te podemos asegurar desde aquí que te vayan a coger el teléfono, pero por lo menos que ya sí lleguemos en cosas tangibles que nos importan. Porque también hay un dato que hemos comentado muchas veces y es muy importante. Y eso yo creo que tenemos que entenderlo desde siempre. ¿Qué es la Unión Europea? Pues lo siento, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. Para cada uno de los ciudadanos, la Unión Europea, yo me refiero, ¿en qué me afecta? ¿En qué no me afecta? ¿Por qué no? La temperatura del salmón en Noruega me afecta poco y si alguien me habla de eso no me voy a enterar de nada. Pero, como comentaban tus compañeros, el plátano, claro, eso sí nos va a afectar, ¿no? Nuestra fiscalidad, las cosas que nos afecten. Bueno, pues en cada uno de los lugares nosotros también tenemos que informar sobre eso y retomo también el reto de que es más fácil informar sobre la Unión Europea aquí que en Albacete y verdaderamente lo comparto, porque creo que somos una sociedad muy europeísta, somos muy conscientes de lo que significa nuestro régimen económico fiscal y que nosotros podemos viajar a Madrid con un descuento de un 75% gracias a que la Unión Europea ha permitido unas medidas fiscales que en teoría no podría permitir si no hubiese un artículo en el tratado, el 349, que nos permite especificidades. Así que, bueno, todos esos son más elementos para el debate. Y ahora pasamos de los periodistas a, quizás vamos a acabar con lo más institucional, porque empezamos con la comisión y por lo tanto ahora vamos a ir a ese ciudadano que lo hemos hecho como el ejemplo corporeizado de cómo a una persona le influye y le afecta a la Unión Europea, que es nuestro Jorge Pasos, del que también en el Movimiento Europeo en Canarias tenemos que decir que fue una bendición que el teléfono sonase en ese despacho, porque igual otra persona, bueno, pues está más a otras cosas y Jorge a partir de ahí, cada vez que nosotros le hemos propuesto para participar en un acto, ha participado y, hombre, evidentemente a cualquier europeísta, ese día 9 de mayo del año pasado y su foto donde estaba él nos da mucha alegría y una parte pequeña de envidia sana, porque lo queremos mucho. Así que, Jorge, tu reflexión sobre cómo le llega a un ciudadano esa información de la Unión Europea desde tu perspectiva previa, de ciudadano, bueno, interesado en su yo, o sea, en mi día a día, a la actual, que es ciudadano que ha participado en un debate institucional global a nivel europeo con ciudadanos de todos los países de la Unión Europea sobre temas verdaderamente importantes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues la verdad que un poco respecto a mi experiencia,
al principio, una vez que me invitaron, y unos días antes de acudir me volvieron a llamar para asegurarse de que iba a ir. No sé si es que no había mucha gente que quisiera ir o querían asegurarse completamente de que iba a ir. Y entonces yo le dije, bueno, estoy un poco empollando, estudiando un poco. Me dijeron, no hace falta. Necesitamos que vaya gente que no sepa nada para tener una opinión un poco, no, con una opinión creada, ¿no? Entonces, lo que me encontré allí fue que muchas personas no sabían qué es el Consejo, qué es la Comisión, realmente para qué sirve el Parlamento Europeo, y mucho menos, por ejemplo, cuando intervenía el presidente del Comité de las Regiones, ya aquello era que, ¿quién es este señor que está aquí y qué hace y por qué quiere imponer tantas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto generó una necesidad en los propios ciudadanos de querer tener mucha más información de la Unión Europea. Y uno de los caballos, uno de los puntos fuertes, uno de los caballos de batalla, era una de las necesidades que los ciudadanos teníamos y una de las grandes propuestas era tener mucha más información sobre la Unión Europea. Este era un tema fundamental para nosotros y bueno, fue objeto de múltiples propuestas, desde un telediario exclusivo para la Unión Europea, noticias y, por ejemplo, lo que decía Miguel Ángel, el Día de Europa, pero que fuera un día festivo. Si un día de Europa o un día de lo que sea no festivo, no tiene, parece una frivolidad, ¿no? Pero realmente no va a tener la importancia que pueda tener. Y que fuera un día de Europa festivo en toda Europa. Eso es un tema que se propuso y se discutió muchísimo y al final pues se admitió, está dentro de las propuestas. Luego otra cuestión es que puedan salir adelante o no. Pero yo creo que antes de eso hay una cuestión que para mí era fundamental y para muchos compañeros, que era empezar un poco la casa por los cimientos, que es la educación. Es decir, que los niños en el colegio y los jóvenes supieran qué es la Unión Europea y conocieran bien las instituciones. Porque creo que ahí hay un déficit, por lo menos en España, hay un déficit en cuanto al conocimiento de lo que son las instituciones europeas. Y partiendo de ahí, de que un alumno o un joven sepa bien qué es el Parlamento, la Comisión, el Consejo Europeo, el Comité de las Regiones, etcétera, pues primero que cuando hayan unas elecciones europeas en las que la participación es bastante menor que en unas elecciones generales, pues la gente vaya a votar por lo menos con más sentido de lo que está votando y a quién está votando. Y luego también yo creo que eso permitirá un acceso a esa información que todos estamos de acuerdo hoy aquí, que hay que mejorar o ampliar. La persona que tenga conocimientos previos pues va a tener mucho más interés en acceder a esa información, porque yo creo que a veces cuando uno no tiene conocimiento directamente no tiene interés en acceder a esa información, porque le parece que no le sirve para nada. Entonces esos eran dos puntos muy importantes que siempre tuvimos en cuenta nosotros. Primero la educación y luego la información. O bien de forma conjunta, combinada, o empezar por lo que es la educación para luego pasar a la información. Pero desde luego siempre tuvimos en cuenta que había un déficit de información que había que cubrir de alguna manera. Luego es verdad que sí hay información, pero hay que buscarla. Está en Internet, porque hay mucha información en Internet también. Pero bueno, no todo el mundo sabe buscarla ni puede acceder a ella. Entonces, pues, ese era uno de los puntos que para nosotros era fundamental. Y luego, por ejemplo, de los temas que se han hablado aquí por parte de ustedes, el tema de las migraciones cobró especial relieve una vez que se habló sobre la guerra de Ucrania. Es decir, hubo un antes y un después a partir de la guerra de Ucrania. Y claro, esto es una cuestión que a algunos nos preocupaba, porque no solo hay migraciones que provienen de la guerra de Ucrania, sino también se habló de las migraciones que provienen de Canarias y, por ejemplo, un compañero de Chipre hablaba de las migraciones que llegaban a Chipre y al sur de Grecia, ¿no? Que eran muy importantes también y que debían de ser atendidas en la misma medida, ¿no? No solo también son personas que huyen de la guerra y de situaciones muy difíciles y que había que acogerlos y que entendíamos, por ejemplo, en el caso de los canarios, en el caso mío, yo entendía que no estaban siendo debidamente atendidas por la Unión Europea. Porque, por ejemplo, en el mes de marzo, cuando se trató este tema, a Canarias habían llegado 5.000 personas, 500 de ellos eran niños y mujeres.
Entonces, eso merecía una especial atención. Estaba muy bien la guerra de Ucrania, es muy importante. Yo creo que se hizo un acto institucional que estuvo bien para darle importancia a esa situación, pero que sobre la guerra de Ucrania también subyace otras cuestiones como era la migración en otros territorios de la Unión Europea. Y bueno, nada más. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, muy importante para mí. Y bueno, yo creo que queda mucho por hacer todavía en cuanto a, sobre todo, a conocer las instituciones de la Unión Europea. Muchas gracias, Jorge. Esa visión tan necesaria de educación, por un lado. Yo creo que siempre hemos trabajado, ¿no?, en ese ámbito, intentando con las consejerías incrementar el volumen de contenido europeo que hay en los programas. Cristina me está mirando, ahora lo comentará. Es una constante en todos los consejos autonómicos. De hecho, hay programas en algunos también para intentar, aunque sean situaciones concretas y formaciones concretas. Nosotros aquí tenemos, creo que son 5, ¿no?, escuelas embajadoras ahora en Canarias, en ambas provincias, que yo creo que son muy activas también en llevar Europa a las aulas, pero nos hace falta mucho más. Y volvemos a hablar de la información que llega, con lo cual yo creo que también ese es un recurrente. Y lo segundo que vamos a conseguir de aquí, de esta jornada, es por supuesto que el día 9 de mayo va a ser fiesta, seguro. Eugenia, sabes que eso se lanzó desde la comisión y se lanza desde Canarias, y es el otro logro que tenemos que conseguir para concienciar. Y hablando del día 9 de mayo y de acciones por el día 9 de mayo, Cristina Santana, responsable, directora de Europa Direct Canarias, acabará esta primera ronda. Nosotros hablábamos del debate, que cómo surgiría. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar de los otros 3 temas importantes, porque hay tanto que hablar desde la perspectiva general que el debate se hace muy rico. Así que, Cristina, es tu turno ahora. Gracias, Lucas. Yo voy a ser breve porque la verdad que me encanta escuchar a los periodistas, porque la verdad que es la otra parte, ¿no? Yo voy a ser un poquito de abogada del diablo, porque creo que alguien tiene que estar aquí, aparte de Eugenia, ¿no?, en defender nuestro punto de vista. Comunicar la Unión Europea es muy difícil, Lucas lo sabe. Yo lo único que me falta es hacer como Femen y quitarme la camiseta para que me hagan caso, porque la Unión Europea no vende en los colegios, no vende en ningún lado. Entonces tú vas ahí como predicando en el desierto, y yo le digo a Lucas, nosotros tenemos obligación de actividad, no de resultado. Nosotros vamos, contamos y estamos todo el día contando, pero luego la información no llega. La juventud no lee porque no tiene comprensión lectora. A los periodistas no les interesa lo que les cuentas porque no vende. Entonces al final te ves como una especie de burbuja. En cuanto a la guerra de Ucrania, y creo que María Eugenia me puede tal, sí que hubo una encuesta de Eurostat y sí que hubo un gran porcentaje de ciudadanía europea que estaba muy interesada con la guerra. Entonces sí que hay muchísima información, lo que pasa es que no interesa. El tema de la educación en los colegios. He hablado con la consejera, con el profesorado, no quieren tener una asignatura de... O sea, es que lo que no se puede es imponer. Si el profesorado no quiere más tensión en las aulas y no quiere más contenido, no se le puede imponer. El Día de Europa, llevamos luchando para que el Día de Europa sea festivo, pero piensa que el Consejo son cada Estado miembro el que decide. Y que no quieren, y si no quieren, por mucho que diga el Parlamento y la Comisión, no se hace. Entonces, hay que hacer un poquito de esfuerzo, tanto de la ciudadanía, de los periodistas y de todos para entender, porque el problema grave que yo veo que aquí nos ha tocado es que todo lo que se decide allí en la burbuja nos va a afectar y nos está afectando. Entonces, ¿te quieres enterar? Bien. ¿No te quieres enterar? Peor para ti. Porque lo que no se puede... La culpa de que la acera está mal es de la Unión Europea. Pues no, la competencia, porque siempre estamos diciendo lo mismo, es que la Unión Europea no es competente. La Unión Europea... O sea, la acera no es culpa de la Unión Europea, es del ayuntamiento, del cabildo, del que fuera. Entonces, yo creo que el propio ciudadano, y yo así se lo digo a mis hijas, el propio ciudadano y ciudadana tiene que ser el que exija la información y que se entere, porque la información hay muchísima. De hecho, a mí me llaman cada 2 por 3. Es que está en Internet. Y digo, ¿y quién lo escribió? Dígame usted la fuente, porque es que está en Internet, yo me puedo poner un blog en Internet. Es lo que quiero decir, o sea, yo creo que hay una culpa dividida. Por supuesto que la Unión Europea tendrá que hacer más esfuerzo, pero no tiene tanto dinero como tiene la Coca-Cola. Pero en la ciudadanía, el estudiantado, la juventud, tiene que hacer un esfuerzo. Te hacen preguntas de primero de primaria. Digo, ¿pero tú te has leído lo que te he mandado? No, pues ¿qué quieres? O sea, es que yo recibo muchísimas, o sea, yo soy de la otra parte y recibo muchísimas dudas de gente que no se ha leído lo básico. Entonces, así, para otras cosas sí estamos mucho más preparados y nos esforzamos. Ahora vienen las elecciones europeas, pues es igual. Lo que se vote nos va a afectar. Si te quieres enterar, bien, y si no, también. Yo ahí lo dejo porque, te digo, yo prefiero escucharlos
a ellas y a ellos, porque te digo, es el alter ego, pero que comunicar es muy difícil en la Unión Europea, porque es un tema que... Yo voy a los colegios y me dicen, pero tiene que ser más divertido. Digo, es que la Unión Europea no es divertida. O sea, es que te estoy hablando con chicos y chicas de 16 o 17 años que iban a empezar a votar. ¿Qué quieres, que le haga un cuentacuento? Es que la vida es así, o sea, que la Unión Europea tampoco es tan lejos. La Unión Europea hoy por hoy es parte de nuestra vida. Y entonces yo creo que así hay que tomarlo, no como nada exótico ni como drama. Que la corrupción que tenemos en la Unión Europea también la tenemos aquí. Vamos, no hace falta, el caso de mascarillas está claro. Y bueno, ahí lo dejo y cualquier pregunta, pues a la disposición. Bueno, gracias, Cristina. Menos mal que no querías decir mucho porque... estaba apuntando. Creo que Conrado Domínguez no piensa lo mismo. Llevamos mucho tiempo hablando de temas sobre comunicación de la Unión Europea, y se nota. Y está ese eterno debate, ¿no? Siempre lo hemos comentado, y lo hemos comentado mucho. Por iniciar el debate, a lo mejor. Lo que hemos comentado de antes, ¿no? El ciudadano está en su yo. Y... el ciudadano no se informa de las políticas de sus ayuntamientos oficiales, porque pregunta, ¿cuánta gente sabe que en Las Palmas de Gran Canaria hay presupuestos colaborativos? Y se lanza un momento determinado. ¿Cuánta gente? ¿O cuánta gente sabe que...? ¿O cuánta gente...? Bueno, todo, ¿no? Pero es más o menos lo normal, quizás. Aunque también es verdad que como ciudadanos informados debemos ser responsables de la información que tenemos, la que nos llega y por qué no. Y eso lo he visto en Internet, que también nos pasa mucho, ¿no? O bueno, nos ha pasado algún debate en algunas clases. A veces hay cosas que puedes hacer y cosas que no. No, yo sé que eso es mentira y que las estadísticas de Eurostat no son verdad. Y dije, bueno, pues nada, si ese es el debate, a partir de ahí ya no caminamos mucho más. Crea las estadísticas que crea y eso sería lo bueno. Entonces, sobre esas ideas también de responsabilidad de comisión, responsabilidad de... europeísta, responsabilidad de medios, responsabilidad de ciudadanos sobre la información. Les invito a que puedan también hacer una reflexión. Yo voy a soltar los 3 temas que comentamos en concreto, por si les apetece hablar de alguno de ellos, sobre si creen que a los ciudadanos les está llegando la información sobre Ucrania. Bueno, ya Marta, por ejemplo, dio una opinión, que es una información muy oficializada y muy encausada, quizás no una información de todos los datos. Si creen, bueno, yo creo que generalmente la respuesta es no, o sea, nadie sabe nada para el futuro. Si creen que sabemos la trascendencia que tiene para España la presidencia de la Unión Europea, por ejemplo, yo creo que si pregunto algo aquí, creo que la respuesta va a ser evidentemente no. Supongo que nadie sabe que el 25 de julio va a haber un consejo informal sobre salud en Las Palmas de Gran Canaria. Ha habido una lista de ciudades, ¿no?, en las que se van a aprovechar esa presidencia de la Unión Europea para que haya consejos informales, ¿no?, de ministros de los estados de la Unión Europea en cada uno de los lugares y puedan debatir y vengan aquí para debatir aquí. Ya les digo, el 25 o 28 de julio será Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es algo que no es conocido en general. Y también, si puede ser importante para Canarias, la presidencia de la conferencia de las RUP por parte de Canarias, y el hecho de que con eso consigamos influenciar algo más, pues por ejemplo, que en la fiscalidad sobre el queroseno Canarias tenga un tratamiento, o las RUP en general, porque lo necesitamos, tenga un tratamiento específico. ¿Y cuál va a ser? Por ahora sabemos que hay un posible tratamiento en la movilidad de los ciudadanos, fue lo último que comunicó esta semana el Gobierno de Canarias, la movilidad de los ciudadanos de la RUP hacia su país matriz, ¿no?, hacia España, hacia Portugal, hacia Francia, y que seguían negociando la posibilidad de que los vuelos que viniesen, que fuesen eminentemente turísticos desde el centro de Europa, también tuviesen esa bonificación, o que pueda ser importante para Canarias. Yo ahí, que lo he trabajado y lo he estudiado mucho, para intentar influenciar en algo en el Pacto de Migraciones. Yo ahí soy más pesimista, verdaderamente, porque ahí estamos hablando de otras cosas, o la propia Agencia del Turismo. Así que ahora, una vez que hicieron todos la primera intervención, suya es la palabra para que quien quiera participar pueda hacerlo. Bueno, pues yo sí, ¿te parece? Por el tema del turismo, que se me quedó un poco atrás, una cosa que me quería comentar respecto a la pregunta que has hecho de si la importancia de saber si tener la presidencia europea o la presidencia de las RUP por Canarias, que sí es importante para España. Para quien es importante es para Pedro Sánchez y para Ángel Víctor Torres, sobre todo. Eso para ellos va a ser importantísimo, y para los gobiernos que... Pero quiero decirte, más allá de la broma esa, sí, me parece... Hay un montón de cosas que se han dicho aquí, de verdad, que me parece interesantísimo. Yo no había participado nunca
en una puesta en común así respecto al tema de Europa. Me cogiste al lazo porque venía otro compañero y al final... Si me dejas, voy a comentar una cosa. Cada vez que organizamos este debate, cuando hablamos con los periodistas nos dicen, pero si yo no soy especialista en la Unión Europea. Y como le dijeron a Jorge Pasos, yo le digo, mejor, no quiero que seas especialista en la Unión Europea. Sí, quiero pero no solo tanto, pero no tanto por lo que yo pueda decir, sino por lo que estoy escuchando, porque al final el contrastar las visiones que tenemos de las cosas es lo que te da la medida. Yo, que participo en tertulias en la radio, cada vez quiero gente que piense distinto. Y cada vez prefiero que no es la tendencia, ¿no? sino un poco a moverte con los tuyos. Pero es que lo que he escuchado aquí, que no coincidimos en algunas cosas, me enriquece un montón y de verdad que me parece interesantísimo. Y me está llamando un montón la atención, lo iba a dejar para las conclusiones, pero me está llamando un montón la atención cómo estamos hablando de Europa. Porque hablamos de Europa como si nosotros no fuéramos Europa, como si Europa fuera una cosa que hay ahí sobre la que tenemos que pronunciarnos, ¿no? Y no que es que ahí está la base un poco del tema. Y en el sentido que comentabas tú, Jorge, de decir más información sobre Europa, pero y conocer más las instituciones, pero yo creo que quizás lo que nos está faltando es más información sobre las culturas que integran Europa, que es un continente riquísimo, con una historia espectacular, con unas culturas increíbles, y no nos mezclamos. Bueno, me parece que donde sí se mezclan y tiene que ver con el tema de la educación y ha resultado una experiencia espectacular es los Erasmus, que además en Canarias hay montones, tenemos un montón. Yo los veo, que vivo por la zona de las canteras, y los veo por ahí, que los chiquillos, y ahí sí hay un intercambio cultural en una base de gente joven que quizás en 10, 20 años eso derive en otra cosa, ¿no? Porque ya se están hablando de sus experiencias. Yo no sé cómo vive yo qué sé, desde un inglés hasta el francés, el griego, no nos mezclamos en ese sentido. No hacemos esfuerzos por conocer en los otros países, en las otras culturas, excepto cuando cogemos una guía turística para ver dónde está el castillo X o lo que sea, ¿no? Me parece que el esfuerzo de comunicar Europa tiene que ser no tanto el esfuerzo de comunicar cómo funcionan las instituciones europeas, como qué somos como Europa, como identidad, ¿no? Esa es una reflexión. Y simplemente un apunte de lo del turismo, porque comentaste tú, Miguel Ángel, dijiste, Europa que quiere instalar una agencia turística aquí en Canarias, pues estupendo, pero es que Europa no la ha querido instalar. La iniciativa esta ha sido interesantísima. ¿Cómo ha venido? Porque ha venido de unos particulares y de un grupo de empresarios de Canarias que han dicho, que hay una nueva política turística europea común después de la pandemia, por primera vez. No, es una política turística, una PTE, es decir, no como la PAC, pero en turismo, ¿no? Y entonces ellos dijeron, se leyeron lo que era la política turística europea y vieron que estaba previsto que se creara una agencia turística. Y entonces dijeron, oye, vamos a proponernos como sede. Y se lo comentaron a Gelbito, y el presidente de Canarias fue el que se posicionó y dijo, vamos a pelear, y no tenemos nada garantizado que lo seamos. Está disputándosela a París. O sea, que es que hay gente hablando de turismo, oye, vete tú a Grecia o a Italia, ¿no? ¿Qué destinos tienen ahí maravillosos? Eso no está ganado, eso es una propuesta, pero lo interesante desde el punto de vista de comunicación no salió de arriba. Desde lo local se miró de verdad a Europa, se indagó en las políticas europeas y se hizo una propuesta específica para posicionarnos antes de que eso se diera a otro lado. Un poquito por ver cómo, es decir, es que hablar desde lo local como europeos y no desde Europa como algo institucional me parece fundamental, me parece que es un cambio de nivel, ¿no? Pues desde el movimiento europeo, evidentemente, te tomamos la palabra, nosotros somos eso, creo, y si solo somos eso, somos ciudadanos. Yo soy un profesor de universidad, represento a la Universidad de Las Palmas del movimiento europeo, y lo único que hacemos es incrementar el debate de Europa, ¿no? Y nos ha pasado con todos los que estamos aquí, que hemos participado en esos actos. Yo siempre digo lo mismo, Triana está en Europa como la Gran Place. Pero ahora que hemos participado con este debate, tú nos comentas que hablamos de Europa como otros. Seguimos hablando de Europa como otros. No. La calle Triana está en Europa como la Gran Plaza, eso es evidente, y el despacho de Jorge también, que está al lado. Hablando de Erasmus, yo les invito ya, aprovecho también, yo ya que los tengo, aprovecho para sacar tajada de cosas, a ver si conseguimos que el día 9 sea el Día de Europa. Les invito a poder trabajar con Erasmus y analizar desde el punto de vista de abajo, de ciudadanía, la ciudadanía europea. Nosotros hicimos un evento, Cristina estaba allí, de bienvenida a los Erasmus de la Universidad de Las Palmas. Hubo 400 Erasmus allí, tenemos una foto preciosa en el rectorado con todos esos Erasmus.
y muchos de ellos con su cara europea, me refiero, otros parecen más, pero no, tú lo veías y como tú dices, ¿no? En las canteras lo veías y decías, no, este es guiri, seguro. Y bueno, les ofrecemos hacer una reflexión con medios de comunicación y con jóvenes canarios sobre Erasmus y Canarios, ¿no? Y la realidad que habría. Y por supuesto, la Agencia Europea del Turismo Canarias, vamos, va a tener candidatos, posibilidades, las que sean de ese debate, pero vamos a ver infinidad, seguro, de lugares de Europa que se postularán como candidatos y será una pelea muy dura. Así que seguimos con el turno de palabra abierto para que el que quiera participar. Quiera participar. Bueno, me encanta ser la que piensa distinta de los colegas, de los compañeros. Invito a Jorge a llevarme la contraria. No tienes que disculparte, todo lo contrario. Me parece interesante. Ciertamente creo que cuando hacemos un análisis de la situación tenemos que empezar por ser autocríticos. Eso no quiere decir que Europa lo esté haciendo todo bien, faltaría. Tengo también para darle un poco de caña. Pero ciertamente es verdad que en comunicación queda muchísimo por hacer. Es verdad que yo creo que Radio ECA es un caso muy particular. Llevamos 5 años, y me van a perdonar la publicidad, siendo un espacio semanal de 10-15 minutos con Ioannis Virbilis, que es el jefe de prensa y portavoz de la representación en España de la Comisión Europea, o sea, casi nada, todas las semanas, 10 minutos, 5 años. Y recuerdo cuando empezamos, dijimos, a ver cuánto da esto, ¿no? ¿Para cuánto da? Bueno, que sí da, llevamos 5 años y no nos aburrimos, pero les tengo que reconocer, ahora que no nos escucha nadie, una cosa, casi siempre la última pregunta que le hacemos a Ioannis Virbilis es ¿cuáles son los temas de actualidad de Europa para la próxima semana? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque no sabemos cuál es la actualidad y la información europea de la semana, porque cuesta encontrarla, porque no es fácil, porque es mucha, porque es compleja. Entonces es verdad que para Radio ECA Europa está muy de la mano, porque repito todas las semanas y con Ioannis Virbilis, que no es cualquiera, sino que además pues tenemos que preguntarle de qué hablar, ¿no? Cada semana, porque son muchos los temas y son complejos. Entonces quería dejar esto claro. Luego has lanzado las 3 preguntas a la vez, no es fácil, ¿no? La guerra de Ucrania, la presidencia de España, las RUP, ¿no? Aquí la presidencia en Canarias de las RUP. Pero yo como creo que los compañeros van a ir hablando pues de la migración o del plátano, yo me preparé algunas cosas y voy a hablar de la que creo que a lo mejor se habla menos. Y cuando hablamos de la presidencia del Consejo de la Unión Europea en este segundo semestre de 2023, pues bueno, hablamos del mercado único de la energía, del Pacto Europeo sobre la Inmigración y Asilo, vital para Canarias y para esas personas que se están dejando la vida, ¿no? En nuestras aguas. Pero yo me voy a parar, si me lo permiten, en relanzar las relaciones de la Unión con América Latina, porque Europa está dispuesta a eso. Y fíjense, yo creo que Canarias se juega mucho con eso, y yo invitaría a nuestros representantes políticos y europeos a no perder de vista el papel de Canarias, que entiendo que es estratégico en la intención de Europa de acercar posturas con América Latina. Recuerdo, vamos a hacer un recuerdo rápido. Hubo un bloqueo y ha habido un bloqueo del acuerdo de asociaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Luego Europa ha estado muy ocupada también con el Brexit y ha hecho que Europa pierda peso en América Latina a favor de China, ¿no? Y Europa pues quiere recuperar ese escenario perdido. Y yo creo que Canarias tiene grandes y fuertes lazos históricos, culturales, emocionales, familiares con América Latina. No se me ocurre mejor puente entre Canarias y entre Europa y América Latina que Canarias, y a veces siento que dentro de toda la información europea de los migrantes, del plátano, del tomate, pues se nos pierde esta parte que coloca a Canarias en España, en Europa y en el mundo de una manera estratégica importante. Y bueno, por lanzar algunos, porque son muchos los temas. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, España, Canarias, América Latina y el futuro, yo creo que bueno, es esencial. Miguel Ángel. Bueno, a mí me gustan mucho los números, ¿no? Y yo creo que es verdad que, como decía Marta, estamos hablando de Europa como si fuera, ¿no? Aquello, ¿no? En otro planeta, ¿no? Pero no, es en el nuestro, aunque lo veamos con distancia. Yo creo que el mundo, la sociedad actual ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Es decir, hemos pasado, ¿no? de que nuestros padres le dijeran a nuestras madres, ¿no? en materia de machismo, ¿no? Que te voy a comprar una lavadora. Vimos los anuncios el otro día, ¿no? Para ayudarte a que vas preso, ¿no? Porque si haces un comentario de ese tipo. El mundo ha cambiado muchísimo.
27 países en la Unión Europea, cada uno por su cuenta, haciendo la guerra por su cuenta, haciendo la guerra me refiero, viviendo el día a día por su cuenta, no va a ninguna parte. En el mundo hay 7.900 millones de habitantes, 1.400 son chinos, 1.300 son indios, 332 son americanos y 447 millones son europeos. Somos europeos. ¿Qué quiere decir? Que la Unión hace la fuerza en un montón de cosas. Solos no vamos a ninguna parte. No es concebible que ahora mismo Europa, en el mundo globalizado, con una China con 1.400 millones de habitantes, con un crecimiento económico súper potente, con una inflación controlada, mucho más controlada por lo menos que en los países occidentes, con unos Estados Unidos emergentes intentando competir y siendo la segunda potencia económica a nivel mundial después de China, ¿dónde queda Europa? Bueno, pues Europa tiene que unirse para que esos 27 países sean competitivos, para que todos seamos competitivos, porque si Europa es competitiva, Europa no es muy distinta a la economía de cada uno de esos 27 países. Es decir, el 70% de la economía europea procede del sector servicios, el 28% de la industria de la construcción y el sector primario es el 2%. ¿Qué quiero decir con todo eso? ¿A dónde voy? Que nosotros en Canarias somos una cagadita de mosca en el tablero que formamos parte de todo eso. Entonces, pretender que en Canarias vayamos con nuestras políticas a cambiar el clima del mundo, pues es absurdo. Propiciar que en Canarias controlemos los flujos migratorios, pues es difícil. Pero sí que es verdad que en muchos aspectos tenemos ventajas para ser laboratorios. Laboratorios de decir, oye, hay que hacer una transición energética. Vamos a probar en este territorio aislado, que tiene sol, que tiene viento, que tiene mareas. Vamos a hacer esos experimentos. Vamos a tener muchas Plocan, vamos a tener muchos laboratorios y vamos a exportar esa tecnología. Y vamos a que el canario de a pie conozca que todo eso se está haciendo. A eso me refiero en la política de comunicación. Y digo, oye, es verdad que no podemos influir en el cambio climático a nivel global porque somos 2 millones en un mundo de 7.900, pero sí podemos ser un laboratorio en esas energías. Y 2, hace falta que Europa se ponga de acuerdo en determinados aspectos tan importantes como la energía. Es decir, no puede ser que el gas y la energía nuclear sean consideradas por la Unión Europea energías verdes y muchos países consideren que son energías contaminantes, ¿no? Porque entonces, ¿de qué Europa estamos hablando? En uno de los temas gordos. Entonces, yo creo que por ahí, que a cada uno hay que darle su cuota de responsabilidad. Y sí creo que la comunicación falla. Y creo que los periodistas canarios hemos estado muy involucrados con Europa, que contamos muchas cosas sobre Europa y es verdad que seguro que tenemos que hacer un montón de autocrítica. Seguro que podemos contarlo mucho mejor. Pero échenos un capote. ¿No? Cójanos el teléfono. Cójanos el teléfono. Díganos algo. Vamos a no dejarlo solo en el Día de Europa y a decir, oye, es que la consejera, es que me está diciendo, dice, es que los colegios, es que hay que contarlo en los colegios. Claro, la base de todo está en la educación. O sea, tú para coger una papa tienes que sembrarla primero. Y si tú no siembras a los niños que tienen 3, 4 años, seguiremos exactamente igual cuando tengan 18. Y si dice, no, es que a la consejera no le interesa, entonces es la clase política quien no le interesa. Porque si es a la clase política quien no le interesa, Houston, tenemos un problema. Efectivamente. ¿No? Houston, tenemos un problema, ¿no? Sí, nosotros yo creo que tenemos que pelear constantemente con la situación en la que el ciudadano está a lo suyo, con que la Unión Europea, bueno, nos parece lejana, bueno, tiene sus actividades en cada uno de los países, pero evidentemente los funcionarios, las personas que trabajan en comunicación en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en cada uno de los países, pues aquí en Madrid son unas cuantas, pongamos. ¿Cuántas personas trabajan en comunicación en las instituciones públicas españolas? En general, porque son las que hacen que llegue a los ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas y en los otros 88 de Canarias, en las 8 islas, en el Gobierno de Canarias, y toda esa gente, por lo general, nosotros tenemos que convivir con el hecho de que, por lo general, si hay unos fondos que vienen de Europa, la noticia es que la institución no sé qué ha hecho una gran inversión para el ciudadano. Y después aparece la bandera de la Unión Europea y creemos que es porque estamos en la Unión Europea, pero no, es porque el 80% de esos fondos, por lo menos, venían de Europa. Y al final la institución lo vende como un logro de la institución, que en el fondo también lo es. Y después, si hay cualquier noticia que no sea muy buena,
si tenemos que hacer un recorte, es que la Unión Europea nos obliga a hacer el no sé qué, ¿no? Y esa política tenemos que convivir con ella. Nosotros tenemos que seguir intentando llegar tanto a medios de comunicación como a ciudadanía decodificando. Es decir, no todo lo malo que llega desde la Unión Europea, y hay algunas medidas que son necesarias, pues intentemos hacerlas, ¿no? Las que sean, ¿no? De control, por ejemplo, climático y cosas que pueden no ser tan buenas para la economía, y después intentar difundir y también exponer a la gente en general cuáles son esos logros que llegan, pero que llegan por la Unión Europea. Nosotros tenemos una asignatura que habla de la ciudadanía de la Unión Europea y simplemente es una tontería, pero cuando se publican en las cartas de los restaurantes los alérgenos, el gobierno de España dice que está actuando en beneficio de los consumidores de cada una de nuestras ciudades. Y lo que no dice nunca es que aplicó normativa europea el último mes y el último día. Y era normativa europea que estaba publicada hacía 3 o 4 años. Y se podrían haber cambiado las cartas en los últimos 3 o 4 años, porque sabían que era un reglamento europeo que tenía una finalidad en un momento en el que ya se tenía que aplicar. Pero siempre hacemos la misma reflexión. ¿Alguien cree que en España las autoridades públicas hubiesen obligado a todos los restaurantes a cambiar las cartas y poner los alérgenos si no fuese una normativa europea de protección de consumidores? No. Si no viniese de Europa, yo estoy seguro que nuestras cartas no hubiesen cambiado. ¿Por qué? Porque el sector restauración es una parte muy importante y involucrarle en más costes es algo que la administración por lo general no hace, ¿no? Pero bueno, en ese debate sí que seguimos y estamos. Fran, y nos quedan 10-15 minutos y rápido, hacemos una última ronda de Fran, Jorge y Cristina, y ya al final el último minuto ese que quieran. Yo un poquito de coche escoba recogiendo opiniones de los compañeros también y así salgo adelante. Simplemente hablamos de que primero educación, segundo comunicación. Sí, primero educación, segundo comunicación, pero yo a mi sobrino en el colegio una vez le dije que quién era Fernando Guanarteme, me dijo que era una calle al lado de la playa. No tenía ni idea. Es decir, en el colegio no tenía ningún tipo de educación. Si le digo Artemis y Miranda, tengo que decírselo a alguien de la isleta para que me diga que era el mismo, que es Fernando Guanarteme también, que es la misma persona. Es decir, si el conocimiento sobre lo nuestro, sobre nuestro patrimonio etnográfico y demás, Benito Cabrera, Totoyo Millares, José Antonio Ramos tuvieron 15 años para que el timple fuese un instrumento que se dé en el conservatorio. Se consiguió hace 2 años. Estamos hablando de cuestiones que parecen banales, pero son de identidad de Canarias. Si hablamos de Europa, pues como dices, pues desgraciadamente nos quedan muchísimos más lejos. Es cierto que es una lucha que se tiene que batallar, pero es una lucha que se hace extensiva a muchísimos sectores que al final pues hay que seguir ahí, y te animo a que sigas ahí en esa travesía. Espero que no sea en el desierto. Me parece súper interesante lo del Canarias como enlace con América Latina. Me parece fundamental. Siempre hablamos de Canarias con enlace con África, con regiones del Sahel, etcétera. Hablamos de inmigración, hablamos de problemas y de situaciones conflictivas, a lo mejor, por llamar de alguna manera, pero es que Canarias es la puerta de entrada a Europa por parte de América Latina, y quizás pues esa es una vía de desarrollo de Canarias a nivel europeo positivo, que no sea solo conflictivo, que no solo hablemos de cuestiones complejas, conflictivas y desagradables y de remedio a problemas, ¿no? Sino de aportar una vía nueva y sobre todo esa cercanía geográfica y de formas de ser, ideología y de los muy latinos que somos quizás aquí en Canarias, pues que también se puede hacer extensiva a políticas y a situaciones que a lo mejor a nivel económico, político y social pues nos puede posicionar de una forma bastante positiva y, insisto, y que no sea solo pues solucionar problemas derivados de... también decía Lucas que quizás pues las instituciones muchas veces se cuelgan medallas de obras, de inversiones y de tal con fondos europeos, sí es cierto. Yo muchas veces he ido por la calle y veo una valla de una obra y de repente veo una bandera de la Unión Europea. Y, bueno, porque es obligatorio. A lo mejor también sería cuestión de que Europa también lo visibilice, oye, y articule cualquier tipo de lo que sea, y que también sea Europa el que se cuelgue esa medalla y que también se diga, oye, aquí estamos nosotros y somos los que hemos hecho posible esto. A lo mejor también no sea solo el permitir que cada uno pues se asigne lo suyo. Y que la Unión Europea es aburrida. Yo más que en un pleno del Cabildo no me he aburrido en mi vida. Te lo puedo asegurar que son horas y horas de tedio muchas veces, o de un ayuntamiento. Es muy aburrido la política en general. Un pleno del Congreso, un debate de Estado de la Nación, es que es mucho aburrimiento ahí si lo vemos desde esa perspectiva. Ahora tenemos que positivizar y convertir eso en algo interesante. Entonces también ese es trabajo nuestro como periodistas y también de las propias instituciones a la hora de la comunicación, en convertir eso en algo que no sea tan aburrido.
Y no doy más, no puntualizo nada más para que los demás compañeros puedan seguir. Más ideas y más trabajo. Yo ya la inicio, cuando Cristina la hará después. Les utilizaremos de enlace para la difusión del siguiente acto sobre proyectos europeos que hagamos en 2023, que ya está planificado. Así que si quieres, Cristina, una penúltima reflexión y Jorge, para ya... No, yo quería decir que en qué influye la presidencia española y la de la RUP, pues en nuestra labor, ¿no? de la red europeísta de Canarias, que somos una red que no solo están las universidades, el Centro de Documentación, Juventud Europea Canaria, Cabildo, o sea, estamos formando una red, ¿no? Para intentar visibilizar la unión de los europeístas canarios y canarias, y que va a ser una oportunidad, y contando con ustedes, de acercar la Unión Europea a Canarias, porque se va a hacer la reunión en julio de salud. Vamos a intentar hacer eventos previos, ¿no? para darle mayor bombo con la ayuda de la Comisión Europea. En enero va a haber en Tazacorte una plaza europea donde van a ir la Unión Europea un poco con degustación de productos, un poco hacen esfuerzos por acercarse. En cuanto a los fondos, nosotros hemos hecho tour para enseñar a la ciudadanía las cosas que están financiadas con fondos, que no solo son los hospitales, las carreteras. Los hemos llevado a Plocan, los hemos llevado a sitios donde tienen subvención de la Unión Europea para degustación, los hemos llevado a La Palma. O sea, nosotros hemos intentado un poco, o sea, como dices tú, una labor, pero es complicado, es muy complicado, pero te digo, me quedo con eso positivo de que tanto la RUP, la presidencia de la RUP como la presidencia española va a ser muy positivo para que la ciudadanía vea que Europa es esto, o sea, que no hace falta ir muy lejos. Y también me gustó mucho tanto lo de América Latina como lo de tú de laboratorio, porque yo intento siempre explicar que no solo recibimos subvenciones, sino que somos una oportunidad y somos un chollo para la Unión Europea. Y eso es lo que hay que vender, y que deberían pagarnos hasta mucho más. Bueno, esto lo digo como Cristina, no como Europa Direct, pero deberían pagarnos mucho más, porque es que, vamos a ver, ¿quién tiene un territorio aquí alejado, con un clima tal, con una vegetación, con un medio ambiente? Eso no se paga con dinero. Entonces, vamos también a levantar la cabeza, o sí. Y estar muy orgullosos de que somos ciudadanos del mundo, europeos, canarios y canarias, y que tenemos muchísimo que aportar, y que nuestra voz se tiene que dejar de oír, y que tenemos nuestro acento y nuestra manera, y no somos menos que nadie. O sea, yo quería decir eso y ahí acabo. Muchas gracias, Cristina. Antes de darle la palabra a Jorge, por supuesto, seguimos esa idea y es obligación nuestra, más que de ustedes, de verdad, lo digo, más difusión de Plocan, más difusión de Gorona, más difusión de los proyectos europeos nuestros que son tan singulares. Yo ayer participé como vicerrectorado de la Universidad de Las Palmas en el meeting, en el acto de finalización y presentación de resultados de Mitimac, que es un proyecto que tiene 740.000 millones, 740.000 euros, de un proyecto europeo con Senegal, Mauritania, Azores y Madeira, para hablar del ciclo del agua, la energía y cómo luchar contra el cambio climático. Yo creo que tenemos que hacer más y lo haremos y de verdad que trabajaremos en ello. El siguiente acto que tenemos ya para cerrar el año, ya va a ser un acto con polvorones, es el día 22, porque es el jueves que viene por la tarde, en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que, junto con JUVEUCAN, con Europa Direct, vamos a analizar sobre toda la política europea de Canarias en general. O sea, vamos a hablar ciclos de Canarias en la Unión Europea. Haremos una más histórica de lo que ha pasado en estos 30 años con Jerónimo Saavedra, José Miguel Bravo de la Uno y Nardi Barrios, y una más a futuro de lo que va a pasar y puede pasar en el futuro con Alba Viera, que es la coordinadora de Equipo Europa en Canarias, una asociación juvenil, es una chica, una estudiante universitaria, Juan Fernando López Aguilar y el que les habla ahora mismo. Con lo cual, bueno, seguimos invitando a seguir con estas reflexiones de ámbito europeísta. Y la penúltima reflexión, antes de que alguien quiera decir algo, antes de cerrar el acto, evidentemente la tiene nuestro ciudadano europeo. Muy rápido, un poco casi a nivel de anécdota, ¿no? Realmente yo creo que a Canarias se le conoce bastante en Europa, más que a lo mejor lo que nosotros conocemos a Canarias, ¿no? Pongo el ejemplo del grupo que éramos 10 personas, 3 habían estado en Canarias, por ejemplo. Además en Gran Canaria, casualidad que las 3 habían estado en Gran Canaria, ¿no?
Y bueno, aparte de que siempre te preguntaban, claro, estaba en el momento era el volcán, pues te preguntaban si vivías al lado del volcán, si te afectaba, bueno, había mucho interés por ese tema y que, bueno, les sorprendieron un poco que un tío estuviera siempre moreno, fuera la época del año que fuera, ¿no? Que decían, bueno, todo es un chollo, ¿no? Y yo le explicaba que, bueno, siempre 20 y pico grados, la playa, le enseñaba fotos de la playa, etcétera, ¿no? Y bueno, lo cierto es que al final yo tenía un compañero de Jaén y nadie sabía dónde estaba Jaén, ni qué pasaba en Jaén, ni qué ocurría en Jaén. Pero en cambio en Canarias sí, tanto políticos que habían estado en Canarias como esos compañeros ciudadanos que también conocían muy bien a las Islas Canarias, ¿no? Entonces, y luego también explicar la importancia que ha tenido para el desarrollo de Canarias la Unión Europea, que ha sido fundamental, ¿no? Entonces, pues eso, un poco que Canarias sí se le conoce muy bien en Europa y ahora falta un pequeño empujón de que en Canarias se conozca también un poquito más a la Unión Europea. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, ya saben, tienen ese último minuto, el tiempo casi que quieran, mientras no nos echen de Radio ECA y el canal de YouTube siga emitiendo, para poder hacer esa reflexión final sobre... A mí me gustaría hacerla primero sobre el tema del papel de Canarias. Canarias tuvo una entrada en la Unión Europea súper singular, porque entramos por el protocolo 2, ¿no? Toda aquella historia, y yo creo que eso... Esa singularidad y después derivar en las RUP, que somos la principal región, ¿no? de las RUP, siempre nos colocó, es verdad, de una manera como un poco especial, ¿no? Yo creo que hay una querencia de Canarias con Europa y de Europa con Canarias que se salta, ¿no? Incluso a la península, por hablar en términos geográficos. Pero quería cerrar haciendo una reflexión sobre el sentimiento de pertenencia a Europa, ¿no? Por unos comentarios que hiciste cuando comentabas lo de los restaurantes y las directivas, ¿no? Cómo hay que extrapolarla, pero te lo quiero contar brevemente. Las políticas importan tanto, las que hace la Unión Europea para nosotros, que nos puede hacer que nos acerquemos a ella o que nos alejemos. Por ejemplo, ¿cuándo nos alejamos? Con las políticas de austeridad, cuando en la crisis anterior la Unión Europea tuvo el papel tan duro que tuvo, ¿no? Con aquella situación, sobre todo esa división que se creó entre el norte y el sur. Yo creo que ahí se produjo un cierto desafecto y un poco de un paso atrás respecto a eso de la Europa de los ciudadanos, que ya ni nos acordamos. ¿Te acuerdas cuando se puso en su día que se hablaba constantemente de eso? Y en relación a eso, otro momento importantísimo que en ese caso yo creo que sí nos acercó más fue cuando tuvo el pronunciamiento el Tribunal Europeo tan importante sobre los desahucios, que le lavó la cara al gobierno de España, que le lavó la cara a España, ¿no? Y que nos dejó y le dio la razón a los ciudadanos españoles por encima de un sistema bancario y de un sistema gubernamental que estaba siendo demoledor y absolutamente insensible. Y nos salvó Europa en ese caso. Yo estoy de acuerdo. Creo que nos pasó lo de la austeridad, pero también creo que, como yo también, de verdad, lo siento, pero a veces lo veo, como a veces lo negativo pues resalta mucho más que lo positivo, yo creo que no se ha compensado con algo que ha sido la otra cara de la moneda, que ha sido Next Generation, ¿no? Hemos doblado el presupuesto de la Unión Europea. Pueden seguir las últimas noticias de Gobierno de Canarias, Gobierno de España, y así hablo de los dos, que hablan de que han conseguido incrementar y tenemos el mayor presupuesto de la historia. Nadie dice que es solamente gracias a los fondos Next Generation, si no, no lo tendríamos. ¿Cómo lo vamos a tener saliendo de una crisis? El mayor gasto y presupuestario de la historia, sería imposible. Pero ese apellido de la noticia nunca sale, ¿no? Tenemos el mayor presupuesto de la historia de Canarias solo gracias a la Unión Europea. Evidentemente, se me entienda bien. Es el mayor porque están los fondos europeos que podemos gastar. Estupendo, que lo gasten muy bien nuestros políticos, que para eso está. Y esa era una medida muy, muy necesaria. Y los europeístas hemos aliviado cuando terminó el Next Generation y lo que supuso comparado con la crisis y la política de austeridad, por supuesto. Y también que el Tribunal de Justicia es de las instituciones más europeístas que hay. En la defensa de los consumidores, el Tribunal de Justicia ha sido muy potente en los desahucios, pero también, por ejemplo, en la política de los consumidores, las cláusulas suelo, lo que cobran muchos bancos en muchas comisiones y todas esas referencias a las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión, que es política europea, que estoy seguro que en los países hubiese sido menos. ¿Otra intervención así final, Victoria? Bueno, pues para terminar y enlazando con la Europa de los ciudadanos que acaba de nombrar Marta, creo que Europa debe reflexionar sobre la Europa que quiere ser. Creo que ha dejado de ser el referente que era en la defensa de los derechos humanos, ¿no? En los principios esos de acogida. Y yo creo que debe de seguir siéndolo, ¿verdad? Europa debe repensarse. Más preguntas. A mí me gusta lanzar muchas preguntas. Nos estamos alejando cada vez más de esa Europa, la de los derechos humanos. Yo creo que es evidente que existe un giro a la ultraderecha
en Europa. Y Europa tiene que pensar qué tiene que hacer ante eso, porque hay un movimiento que está negando pues, la bonanza o el Estado de derechos y libertades en los que se fundamentó Europa. Y yo creo que Europa tiene que preguntarse si va a contrarrestar esta reacción con más derechos o con más restricciones, ¿no? Porque creo que de esas cuestiones y de cómo se replantea y se proyecta hacia el futuro dependerá hacia dónde caminen. Si me dejas, una reflexión que yo llevo haciendo mucho tiempo sobre esto. Y además estoy investigando ahora en mi ámbito de Derecho Internacional Privado sobre las políticas de la Unión Europea en favor de las familias arcoíris, del reconocimiento de los hijos en toda la Unión Europea. Me voy a Sevilla el viernes en una comunicación sobre eso. Yo creo que en eso, donde está incrementándose la ultraderecha, para mí, es en algunas elecciones de algunos países, pero países concretos. Afortunadamente creo, en las últimas elecciones a la Unión Europea, las del 19, se pensó que esa iba a ser la línea que iba a tener también el Parlamento Europeo, y aunque incrementó algo, incrementó menos a nivel europeo, creo, que a nivel estatal en cada uno de los países. Y yo sí que creo también que la Comisión está iniciando una lucha, que creo que los europeístas queremos que sea más fuerte, pero entendemos que tiene muchos condicionantes políticos y también de que la ciudadanía de esos países pues todavía tenga una reacción en contra de la Unión Europea mayor, una lucha contra las reacciones de, vamos a decirlo por su nombre, de países del este en contra de los derechos humanos, ¿no? Reacciones de Hungría vinculadas a la LGTBI-fobia o vinculaciones de Polonia en cuanto a la libertad en el ámbito de la justicia. Y ha iniciado procedimientos sancionadores a ambos, que están vivos, ¿no? Yo creo que necesitamos mucha más y mi sensación es que, y lo hemos comentado aquí muchas veces, que uno de los grandes dolores que yo tengo con la Unión Europea es que el Pacto de Migraciones y Asilo nos está diciendo todo lo contrario. Se está creando y eso es así, una Europa fortaleza, hablando de los hotspots, de los lugares fuera de la Unión Europea para gestionar las posibles solicitudes de protección internacional o de asilo, y cosas que quienes hemos trabajado en ese tema vemos absolutamente criticables y quizás una concesión demasiado grande a ese auge a veces de la ultraderecha que en algunos países ha habido, vinculado sobre todo a la inmigración, y como estábamos hablando de comunicación, muchas veces a bulos vinculados a la comunicación. Así que ahí sí que estoy contigo en que necesitamos un esfuerzo mayor, pero en el ámbito de los derechos ciudadanos creo que sí que la Comisión de Ursula von der Leyen está siendo muy valiente en intentar atacar las reacciones de algunos gobiernos, no digamos de algunos países, de algunos gobiernos, en contra de los derechos de todos. ¿Alguna última reflexión que queramos hacer? Sí, rapidita además, ¿no? Porque a mí me parece, yo les quiero agradecer de verdad que se haya puesto todos estos temas sobre la mesa. Es verdad que hemos venido con una visión un poco crítica, pero yo creo que desde la crítica es desde donde crecemos, ¿no? Es decir, a mí sí me gustaría acabar en positivo, y en positivo es esta Europa que tenemos hoy no se parece en nada a la que teníamos hace unas décadas, que se ha avanzado muchísimo, que es verdad que somos 2 millones en un mundo de 7.900, yo decía antes, bueno, que éramos algo ínfimo en el mapa, pero somos 2.100.000 seres. Bueno, a 8.000, 2 millones. 2 millones en un mundo en el que de verdad al final formamos parte, con esos 2 millones, de la tercera economía del planeta. La primera es la china, la segunda es la americana. Oye, pues tenemos la suerte que siendo 2 millones formamos parte de esos 447 millones de europeos que son la tercera economía de este planeta. Es una suerte vivir en Canarias en estos momentos y no vivir en Etiopía o en cualquier otro país africano desde ese punto de vista. Creo que los retos de Canarias son fundamentales. El primero, es verdad que si viene la Agencia Europea del Turismo, perfecto. Es verdad que todo lo que caiga y que nos ayude a crecer, perfecto. Pero vamos a consolidar, vamos a no olvidarnos del estatus de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Porque todo lo que se tiene a veces se da por consolidado. Y yo creo que consolidar el estatus jurídico de Canarias en el seno de la Unión Europea, ese reconocimiento, que no lo perdamos nunca, porque tiene un carácter permanente, que esto no es una cosa coyuntural de una mejor cosecha, no, vamos a estar en el mapa donde estamos siempre, para toda la vida. Entonces, hay que no poner en riesgo, poner en valor ese estatus y defenderlo con uñas y dientes. Y encima de todo eso, pues porque alguien ha tenido la feliz idea de que Canarias se convierta en la sede europea del turismo, mejor. Pero todo eso va a ser un añadido a lo que tenemos. Y por supuesto, Cristina, los medios de comunicación estamos abiertos, de verdad, a que nos vendan en positivo
Europa, vamos a contarlo. Yo creo que entre todos, de aquí sacamos también la idea, ¿no?, de decir que estamos abiertos a contar buenas noticias. Vamos a buscarle la percha. Marta es directora de contenido. Fran abre una página de periódico todos los días. Yo hago un programa de radio todos los días. Entonces, vamos a buscar una percha porque a la gente le interesan las noticias dependiendo cómo se las venda. Y le interesan las malas, pero le interesan también las buenas. Sobre todo cuando cuentan historias, cuando le cuentas cómo repercute en su día a día. Así que estamos abiertos, lo que necesites, tienes los medios de comunicación. Estoy convencido que el Canarias 7, la cadena SER, Canarias Radio, cualquier medio de comunicación, y a lo mejor a veces basta con un desayuno con los responsables de esos medios para decir, oye, vamos a hacer un brainstorming, vamos a hacer una reunión de ideas de cómo podemos colocar esto, porque consideramos que tiene un interés importante para la ciudadanía canaria. Y estoy seguro que cualquier medio de comunicación en Canarias les abrirá de mil amores las puertas, y que 2 millones de canarios se enterarán cuando hay elecciones en Europa, a lo mejor, o cuando es el Día de Europa, porque estoy seguro que sales a la calle, lo preguntas y nadie tiene ni la más remota idea. A lo mejor preguntas cuándo son las españolas, y tampoco lo saben. Y tampoco, bueno. En ECA lo estamos haciendo ya. Bueno, pues en ECA, bueno, habrá que decirlo. Bueno, le damos la palabra a Fran, diciendo que del 2024 serán las elecciones en la Unión Europea y estaremos muy pendientes. Está bien saberlo. Yo simplemente, en la línea de positividad que Miguel Ángel pues propone, pues yo quiero sobre todo valorar y agradecer la labor, por ejemplo, que haces tú desde el Departamento de Internacionalización y de Derecho de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas, y que las acciones que hace la Universidad de Las Palmas con respecto a Europa no queden en que tú, que eres mi amigo, me llamas y me dices, oye, Fran, hacemos esto, me lo publicas, por favor, sino que sea una corriente de información más ágil y sobre todo más estable y consolidada, como la RUP, ¿no? Como la RUP. Y también, y antes se me olvidó, también, por supuesto, Radio ECA, que no sea una isla en el desierto, sino que todos los compromisos que sean adquiridos por parte de los medios pues sean generales, ¿no? Y que la información que se dé en Europa por parte de los medios de Canarias sea pues constante y también hablando de lo positivo, no solo de las cuestiones de corrupción. Y por último, antes que decía que hice el ejercicio en el periódico de preguntar a compañeros, también lo hice en internet y puse Canarias, Unión Europea, y la primera información que me salió fue Canarias en Europa, una página del gobierno de Canarias. Vamos a ver qué dice el gobierno de Canarias sobre Canarias en Europa. Y lo miré ahora, que lo tenía antes, y habla pues un textito sobre Canarias en Europa, y al final dice, última actualización de esta información en mayo de 2015. Sí, a lo mejor el gobierno de Canarias en su página web oficial, cuando habla de papel de Canarias en Europa, desde 2015 hasta ahora, creo que han pasado cosas que a lo mejor se puede actualizar esa información y quizás de forma, la del gobierno de Canarias. Así que quizás también pues ellos podrían tomarse un poquito más en serio a la hora de contar las cosas, no solo a la hora de contar las subvenciones, sino también de informar un poquito. Y ya está, y me voy. Yo quería decir dos cosas. Otra cosa positiva de la Unión Europea, que es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria, ¿vale? Como lo conecto con lo anterior y terminas tú, Europa, 7% de población del mundo, 25% de la economía del mundo, 52% de la ayuda al desarrollo del mundo. Pues bueno, que eso tampoco lo sabe nadie, y vale, que a lo mejor en inmigración yo también soy crítica, ¿no? No se está haciendo todo lo bien que se debería, pero al contrario, es uno de los mayores donantes, y eso, vamos, a mí me encanta. En los derechos igualitarios, ¿no? Yo estoy contenta de ser mujer y ser de la Unión Europea, porque vamos a ver, o sea, y muchas de la legislación que tenemos también viene obligada a la Unión Europea. Y por último decir que sí, por supuesto que Europa tiene que mejorar, pero como ya dijo Jean Monnet, la Europa se hace paso a paso. Somos 27 países, cada uno, bueno, el lema es unidos en la diversidad, ¿no? Lo que tú decías, pero cada uno tiene sus propios intereses nacionales, con lo cual a veces es muy complicado avanzar, se avanza demasiado lento en determinados temas, pero se avanza, nunca se va para atrás. Entonces hay que tener en cuenta también cómo funciona la Unión Europea para saber que cada vez que se quiere sacar una legislación o se quiere avanzar, hay que negociar con los 27, donde hay algunos, como comentaron, que están en contra, ¿no? de la Unión Europea. Y ya con eso lo dejo. Pues nada más, si alguien quiere decir alguna última palabra, como el interpelado no habla nada. Nada. Bueno, gracias a todas, gracias a todos. Yo creo que han salido muchísimas ideas de cara al futuro. Como siempre que hacemos estos debates, nos ha salido mucho trabajo de cara al futuro, de debatir, de informar, de aprovechar nuestra relación con los medios para que, bueno,
convoquemos quizás esos desayunos informativos, esas reuniones de trabajo en el que no solamente sea una jornada sobre esta, sino una reunión para trabajar en ese tipo de aspectos. Como todos los años, seguro que en diciembre del año 2023 repetiremos una convocatoria como esta, probablemente en Radio ECA, en la que siempre es nuestra casa cuando hablamos de comunicación, porque Radio ECA también es una organización que como tal es parte muy activa del movimiento europeo. Muchas gracias por haber asistido aquí y atendernos para, como decían cuando llegaron, aprender, ¿no? Y aprender todos juntos y todas juntas. Gracias. Pues muchas gracias. Nos comentaban que ha sido muy interesante. De eso se trata, de que Como igual no se oye mucho por los micros, comentan aquí quienes han estado presencialmente que ha sido muy interesante venir y que la cabeza la tienen hirviendo de tanta información, así que ya se lo agradecemos. A quienes los han visto en el canal de YouTube y a quienes nos vean en el futuro en una reproducción, les invitamos a seguir informados por Europa en la página web de Europa Direct Canarias, que está absolutamente al día en cada momento. Nos obliga a la Comisión Europea a tenerla actualizada. Y en las demás webs, pero también en los actos que organicemos y que difundamos y que podamos seguir. Así que muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias, compañeros.